Libro segundo. Relaciones de familia. Título primero. Matrimonio. Capítulo primero. Principios de libertad y de igualdad. Artículo 401. Esponsales. Este código no reconoce esponsales de futuro. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento sin causa o de la restitución de las donaciones, si así correspondiera. Artículo 402. Interpretación y aplicación de las normas. Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo. Capítulo segundo. Requisitos del matrimonio. Artículo 403. Impedimentos matrimoniales. ¿Son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio? Inciso A. El parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo. Inciso B. El parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo. Inciso C. La afinidad en línea recta en todos los grados. Inciso D. El matrimonio anterior, mientras subsista. Inciso E. Haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Inciso F. Tener menos de 18 años. Inciso G. La falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. Artículo 404. Falta de edad nupcial. Dispensa judicial. En el supuesto del inciso F del artículo 403, el menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial. El menor que haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. A falta de esta, puede hacerlo previa dispensa judicial. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes legales. La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial. También debe evaluar la opinión de los representantes si la hubiesen expresado. La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela solo puede ser otorgada si, además de los recaudos previstos en el párrafo anterior, se han probado las cuentas de la administración. Si de igual modo se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación que le responda sobre las rentas del pupilo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, inciso D. Artículo 405. La falta de salud mental y dispensa judicial. En el supuesto del inciso G del artículo 403 puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes. También puede hacerlo con su o sus apoyos, representantes legales y cuidadores, si lo considera pertinente. Artículo 406. Requisitos de existencia del matrimonio. Para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto en este código para el matrimonio a distancia. El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles. Artículo 407. Incompetencia de la autoridad que celebra el acto. La existencia del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o falta de nombramiento legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente.
Artículo 408. Consentimiento puro y simple. El consentimiento matrimonial no puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se tiene por no expresado, sin que aquello afecte la validez del matrimonio. Artículo 409. Vicios del consentimiento. Son vicios del consentimiento la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente. El error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de quien lo alega. Capítulo 3. Oposición a la celebración del matrimonio. Artículo 401. Oposición a la celebración del matrimonio. Solo pueden alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos por ley. La oposición que no se funde en la existencia de alguno de esos impedimentos debe ser rechazada sin más trámite. Artículo 411. Legitimados para la oposición. El derecho a deducir oposición a la celebración del matrimonio por razón de impedimentos compete al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio, a los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros esposos, cualquiera sea el origen del vínculo, al Ministerio Público que debe deducir oposición cuando tenga conocimiento de esos impedimentos, especialmente por la denuncia de cualquier persona realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 412. Denuncia de impedimentos. Cualquier persona puede denunciar la existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 403 desde el inicio de las diligencias previas y hasta la celebración del matrimonio por ante el Ministerio Público para que deduzca la correspondiente oposición, si lo considera procedente, con las formalidades y el procedimiento previstos en los artículos 413 y 414. Artículo 413. Forma y requisitos de la oposición. La oposición se presenta al oficial público del registro que ha de celebrar el matrimonio verbalmente o por escrito con expresión de nombre y apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del oponente. Vínculo que une al oponente con alguno de los futuros contrayentes. Impedimento en que se funda la oposición. Documentación que prueba la existencia del impedimento y sus referencias, si la tiene. Si no la tiene, el lugar donde está y cualquier otra información útil. Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial público debe levantar acta circunstanciada que firma con el oponente o con quien firme a su ruego, si aquel no sabe o no puede firmar. Cuando se deduce por escrito, se debe transcribir en el libro de actas con las mismas formalidades. Artículo 414. Procedimiento de la oposición. Deducida la oposición, el oficial hace público. Deducida la oposición, el oficial público la hace conocer a los contrayentes. Si alguno de ellos o ambos admite la existencia del impedimento legal, el oficial público lo hace constar en acta y no celebra el matrimonio. Si los contrayentes no lo reconocen, deben expresarlo ante el oficial público dentro de los 3 días siguientes al de la notificación. Este levanta un acta, remite al juez competente copia autorizada de todo lo actuado con los documentos presentados y suspende la celebración del matrimonio. El juez competente debe sustanciar y decidir la oposición por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Recibida la oposición, da vista por 3 días al Ministerio Público. Resuelta la cuestión, el juez remite copia de la sentencia al oficial público. Artículo 415. Cumplimiento de la sentencia.
Recibido el testimonio de la sentencia firme que desestima la oposición, el oficial público procede a celebrar el matrimonio. Si la sentencia declara la existencia del impedimento, el matrimonio no puede celebrarse. En ambos casos, el oficial público debe anotar la parte dispositiva de la sentencia al margen del acta respectiva. Capítulo 4. Celebración del matrimonio. Sección primera. Modalidad ordinaria de celebración. Artículo 416. Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben presentar ante el oficial público encargado del registro del estado civil y capacidad de las personas correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos, una solicitud que debe contener nombres y apellidos, número de documento de identidad si lo tienen, edad, nacionalidad, domicilio y el lugar de su nacimiento, profesión, nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, número de documentos de identidad si los conocen, profesión y domicilio. Declaración sobre si han contraído matrimonio con anterioridad. En caso afirmativo, el nombre y apellido del anterior cónyuge, lugar de celebración del matrimonio y causa de su disolución, acompañando certificado de defunción o copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada que hubiera anulado o disuelto el matrimonio anterior, o declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, según el caso. Si los contrayentes o alguno de ellos no sabe escribir, el oficial público debe levantar acta que contenga las mismas enunciaciones. Artículo 417. Suspensión de la celebración. Si de las diligencias previstas no resulta probada la habilidad de los contrayentes o se deduce oposición, el oficial público debe suspender la celebración del matrimonio hasta que se pruebe la habilidad o se rehace la oposición, haciéndolo constar en acta, de la que debe dar copia certificada a los interesados si la piden. Artículo 418. Celebración del matrimonio. El matrimonio debe celebrarse públicamente con la comparecencia de los futuros cónyuges por ante el oficial público encargado del registro del estado civil y capacidad de las personas que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos. Si se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, se requiere la presencia de 2 testigos y las demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos se eleva a 4 si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina. En el acto de la celebración del matrimonio, el oficial público da lectura al artículo 431. Recibe de cada uno de los contrayentes la declaración de que quieren respectivamente constituirse en cónyuges y pronuncia que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley. La persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral debe expresar su voluntad por escrito o por cualquier otra manera inequívoca. Artículo 419. Idioma. Si uno o ambos contrayentes ignoran el idioma nacional, deben ser asistidos por un traductor público matriculado y, si no lo hay, por un intérprete de reconocida idoneidad, dejándose debida constancia en la inscripción. Artículo 420. Acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio se consigna en un acta que debe contener fecha del acto, nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los comparecientes, nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, profesión y domicilio de sus respectivos padres si son conocidos, lugar de celebración, dispensa del juez cuando corresponda, mención de si hubo oposición y de su rechazo, declaración de los contrayentes de que se toman por esposos y del oficial público de que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley, nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado de familia, profesión y domicilio de los testigos del acto. Declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención matrimonial y, en caso afirmativo,
su fecha y el registro notarial en el que se otorgó. Declaración de los contrayentes si se ha optado por el régimen de separación de bienes. Documentación en la cual consta el consentimiento del contrayente ausente, si el matrimonio es celebrado a distancia. El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervienen en el acto o por otros a su ruego, si no pueden o no saben hacerlo. El oficial público debe entregar a los cónyuges de modo gratuito copia del acta de matrimonio y de la libreta de familia expedida por el registro del estado civil y capacidad de las personas. Sección segunda. Modalidad extraordinaria de celebración. Artículo 421. Matrimonio en artículo de muerte. El oficial público puede celebrar matrimonio con presencia de todas o de alguna de las formalidades previstas en la sección primera, cuando se justifica que alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte, con el certificado de un médico y, donde no lo hay, con la declaración de dos personas. En caso de no poder hallar al oficial público encargado del registro del estado civil y capacidad de las personas, el matrimonio en artículo de muerte puede celebrarse ante cualquier juez o funcionario judicial, quien debe levantar acta de la celebración, haciendo constar las circunstancias mencionadas en el artículo 420, con excepción del inciso F, y remitirla al oficial público para que la protocolice. Artículo 422. Matrimonio a distancia. El matrimonio a distancia es aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente en el lugar en que se encuentra ante la autoridad competente para celebrar matrimonios, según lo previsto en este código en las normas de derecho internacional privado. Capítulo 5. Prueba de matrimonio. Artículo 423. Regla general. Excepciones. Posesión de Estado. El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado o con la libreta de familia expedidos por el registro del estado civil y capacidad de las personas. Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por otros medios, justificando esta imposibilidad. La posesión de Estado, por sí sola, no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. Si existe acta de matrimonio y posesión de Estado, la inobservancia de las formalidades prescriptas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio. Capítulo 6. Nulidad del matrimonio. Artículo 424. Nulidad absoluta. Legitimados. Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en los incisos A, B, C, D y E del artículo 403. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los que podían oponerse a la celebración del matrimonio. Artículo 425. Nulidad relativa. Legitimados. Es de nulidad relativa, inciso A, el matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso F del artículo 403. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge que padece el impedimento y por los que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. En este último caso, el juez debe oír al adolescente y, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez, hace lugar o no al pedido de nulidad. Si se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que si se hubiera celebrado con la correspondiente dispensa. La petición de nulidad es inadmisible después de que el cónyuge o los cónyuges hubiesen alcanzado la edad legal. Inciso B. El matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso G del artículo 403. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges si desconocían el impedimento. La nulidad no puede ser solicitada si el cónyuge que padece el impedimento ha continuado la cohabitación después de haber recuperado la salud y en el caso del cónyuge sano, luego de haber conocido el impedimento. El plazo para interponer la demanda es de 1 año, que se computa para el que sufre el impedimento
desde que recuperó la salud mental, y para el cónyuge sano, desde que conoció el impedimento. La nulidad también puede ser demandada por los parientes de la persona que padece el impedimento y que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. El plazo para interponer la demanda es de 3 meses desde la celebración del matrimonio. En este caso, el juez debe oír a los cónyuges y evaluar la situación del afectado a los fines de verificar si comprende el acto que ha celebrado y cuál es su deseo al respecto. Inciso C. El matrimonio celebrado con alguno de los vicios del consentimiento a que se refiere el artículo 409. La nulidad solo puede ser demandada por el cónyuge que ha sufrido el vicio del error, dolo o violencia. La nulidad no puede ser solicitada si se ha continuado la cohabitación por más de 30 días después de haber conocido el error o de haber cesado la violencia. El plazo para interponer la demanda es de 1 año desde que cesa la cohabitación. Artículo 426. Nulidad matrimonial y terceros. La nulidad del matrimonio y la buena o mala fe de los cónyuges no perjudica los derechos adquiridos por terceros que de buena fe hayan contratado con los cónyuges. Artículo 427. Buena fe en la celebración del matrimonio. La buena fe consiste en la ignorancia o error de hecho excusables y contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o la circunstancia que causa la nulidad, o en haberlo contraído bajo la violencia del otro contrayente o de un tercero. Artículo 428. Efectos de la buena fe de ambos cónyuges. Si el matrimonio anulado ha sido contraído de buena fe por ambos cónyuges, produce todos los efectos del matrimonio válido hasta el día en que se declare su nulidad. La sentencia firme disuelve el régimen matrimonial convencional o legal supletorio. Si la nulidad produce un desequilibrio económico de uno en relación con la posición del otro, se aplican los artículos 441 y 442. El plazo se computa a partir de la sentencia que declara la nulidad. Artículo 429. Efectos de la buena fe de uno de los cónyuges. Si uno solo de los cónyuges es de buena fe, el matrimonio produce todos los efectos del matrimonio válido, pero solo respecto al cónyuge de buena fe y hasta el día de la sentencia que declare la nulidad. La nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a: inciso A, solicitar compensaciones económicas en la extensión mencionada en los artículos 441 y 442. El plazo se computa a partir de la sentencia que declara la nulidad. Inciso B, revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe. Inciso C, demandar por indemnización de daños y perjuicios al cónyuge de mala fe y a los terceros que hayan provocado el error, incurrido en dolo o ejercido la violencia. Si los cónyuges hubieran estado sometidos al régimen de comunidad, el de buena fe puede optar por considerar que el matrimonio ha estado regido por el régimen de separación de bienes, por liquidar los bienes mediante la aplicación de las normas del régimen de comunidad, por exigir la demostración de los aportes de cada cónyuge a efecto de dividir los bienes en proporción a ellos como si se tratase de una sociedad no constituida regularmente. Artículo 430. Efectos de la mala fe de ambos cónyuges. El matrimonio anulado contraído de mala fe por ambos cónyuges no produce efecto alguno. Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto, sin perjuicio de los derechos de terceros. Los bienes adquiridos hasta la nulidad se distribuyen, si se acreditan los aportes, como si fuese una sociedad no constituida regularmente.